Bienvenido una noche más al canal de Pedro Rosillo. Hoy tenemos por segunda vez en el canal al escritor Pío Moa. Pío Moa, que ha dado el campanazo en Francia, no sé si lo sabéis, pero un auténtico campanazo que ahora nos lo explicará. Hablaremos con él porque es que los franceses están redescubriendo la Guerra Civil Española a través de Pío Moa. Y ahora os enteraréis del porqué. Para las personas que sepan un poco de Pío Moa, que deben de ser pocas porque es uno de los escritores que ha vendido más en España. Bueno, es escritor, divulgador español sobre la historia de España del siglo XX, principalmente. Sus libros abordan temas como la Segunda República Española, la Guerra Civil, el franquismo y los movimientos políticos de la época. Bueno, está considerado el primer exponente del revisionismo histórico en España. Autor de superventas, conocido por su defensa del franquismo, y su obra ha suscitado una gran polémica, atrayendo en un amplio público, entre otras cosas, muy polémico, porque él fue de izquierda, él fue comunista, o sea, tuvo un pasado comunista. Y además, en su juventud, durante sus primeros años, participó en la oposición antifranquista como uno de los miembros fundadores de la organización Grapo. O sea, casi nada, ¿eh? Fijaos. Por eso ha sido un escritor pues, muy controvertido, ¿no? Y un referente también, porque claro, su vida no ha sido fácil. Y lo tenemos ya al otro lado de la línea. Don Pío Moa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, pues bien, esto que está pasando en Francia está muy bien. Lo que ha pasado es que han publicado los mitos de la Guerra Civil en francés 19 años después de que saliera en España y ha causado una conmoción, vamos a decir. Me han entrevistado en la revista Le Figaro Histoire y esto ha provocado una especie de furia tremenda, ¿no? Entre la izquierda y tal. Incluso ha habido un manifiesto de 100 profesores, en fin, del que ya hablaré yo un poco, ¿no? Pero lo que se ve en estos ataques, que son personales en gran medida, pues es un fondo de histeria o de pánico, que además repite lo que pasó cuando se publicó Los mitos de la Guerra Civil aquí en España, que provocó una reacción de mucha gente, historiadores, Tusell, por ejemplo, pidiendo la censura para mis libros, y hubo hasta manifestaciones de la UGT ante el Parlamento, en fin, fue una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues algo parecido está pasando ahora en Francia, ¿no? En Francia, pues la reacción ha sido furiosa e intimidatoria, porque vienen a decir cómo se ha atrevido el Figaro a entrevistarme, ¿no? Pero la verdad es que no hay ni el menor asomo de crítica racional. Y por otra parte, lo que hay también es un silencio también amedrentado. Así, por ejemplo, en España, ninguno de los grandes medios de derecha, ABC, Razón, La Vanguardia, La COPE, ¿no?, que han dedicado tanto espacio a noticias irrelevantes, a análisis de perra gorda, a chismorreos de famosos, a consejos sexuales, todo esto, pues no han publicado una sola línea sobre un fenómeno tan llamativo en Francia, porque es un fenómeno que tiene importancia cultural y política, ¿eh? Y que un historiador español motive tal polémica en Francia, pues es un caso que no se ha dado en muchísimos años. Pero, porque además... Sí. Además... Sí, porque además el libro pues afecta al suceso más crucial del siglo XX español, del que todavía vivimos, y sus repercusiones son tan actuales como las leyes de memoria, que son leyes contra las libertades políticas y contra la libertad intelectual. Bueno, pues nada, ni una línea de estos grandes medios, lo cual revela también un fondo de pánico. Y está hablando de los medios de derecha. La causa de esta actitud, pues, se entiende fácilmente. Si lo que dice Los mitos de la Guerra Civil es cierto, pues sería falso el discurso que prevalece en España y en Europa sobre aquella guerra en España desde hace 50 años, ¿no? Sobre la significación de aquella guerra, sobre sus consecuencias históricas. Y esto, pues, abre nuevas hipótesis y afecta a intereses muy diversos, ¿no? El problema para el discurso hoy dominante, pues no debería ser difícil.
Le bastaría con destacar 2 o 3 puntos clave en el libro. En el libro trato 17 aspectos importantes de la guerra de manera sintética. Le bastaría con coger 2 o 3 y demolerlos con datos y argumentos. Pero no hay nada de ello, sino, como digo, el silenciamiento en unos y los insultos e intimidaciones en otros. Que además, ya digo, dejan la impresión de que la mayoría de estos críticos, entre comillas, ni siquiera han leído el libro. Ellos dicen que es propaganda franquista. Y claro, yo me baso sobre todo en la documentación de la izquierda, con lo cual resultaría que la documentación de la izquierda es ahora propaganda franquista, ¿no? Y eso, el libro, como digo, tuvo un enorme éxito en España hace 20 años y ahora lo está teniendo en Francia. O sea, la señora que me entrevistó, que se llama Isabel Schmidt, pues puso en Twitter un resumen de la entrevista y tuvo 1.300.000 visitas. Eso indica el interés que hay todavía sobre este tema, sobre el que quiere pasar, sobre todo la derecha, que quiere pasar como si no hubiera existido. Bueno, pues sí. Digo que con esto en Francia se ha abierto una brecha en el muro de silencio que hay en toda Europa y tengo la esperanza de que a lo mejor se traduzca al inglés, al alemán y al italiano, porque eso rompería el actual muro de silencio, como digo. Así que voy a dar unas explicaciones sobre lo que es el libro y por qué le tienen tanto pánico. Adelante. Bueno, yo entre 1999 y 2001 publiqué una trilogía compuesta por los orígenes de la Guerra Civil, los personajes de la República vistos por ellos mismos y el derrumbe de la República y la guerra, que esto fue producto de 9 años de trabajo. Estos 3 libros, pues claro, podían resultar de lectura algo incómoda para el público en general, porque estaban repletos de notas de archivos y referencias bibliográficas, de prensa, actas de las Cortes, etc., ¿no? Así que me pareció conveniente publicar un resumen popular pero no vulgarizado, un resumen de los 3, de la trilogía. En definitiva, lo mismo fue concebido con un método de exposición original que me pareció el más eficaz y lo fue en 2 grandes partes. Una primera parte pues aborda las concepciones políticas e ideológicas de los 10 líderes de los diversos partidos y personajes determinantes de aquella época. Esto es muy importante porque hay que recurrir a lo que ellos decían y no a lo que otros historiadores dicen que decían, que son cosas que pueden ser muy distintas. Y aunque suene extraño, esta exposición previa no es frecuente en los libros de historia, que apenas suelen profundizar en los contenidos ideológicos, ¿no? Porque en el tercer tomo de la trilogía, el derrumbe de la República y tal, pues, y la guerra, pues dediqué bastante espacio a explicar, por ejemplo, pues el anarquismo, el marxismo, el fascismo, etcétera, ¿no? Y si en esa explicación luego la historia nos explica con alguna profundidad. Y en los mitos lo que hice fue hacer lo mismo, pero de una manera más directa y más personal, o sea, ciñéndolo a las ideas y dichos y actos de los personajes determinantes, ¿no? Y en una segunda parte lo que hice fue examinar 17 cuestiones y sucesos muy concretos de la guerra, desde, yo qué sé, el bombardeo de Guernica, la persecución religiosa, el salvamento de los cuadros del Museo del Prado, en fin, estas cosas, ¿no? Hasta 17, ¿no? Para traerlos, a separarlos del terreno del mito y meterlos en el de la realidad comprobable historiográficamente. Y lo hice partiendo fuera de la documentación de la propia izquierda o fuera de investigaciones detalladas y que nunca han sido desmentidas de diversos historiadores, investigaciones fiables, ¿no? Y finalmente añadí 2 epílogos sobre la guerra civil en la historia del siglo XX y la guerra civil en la historia de España. Bueno, yo espero que con motivo del 20 aniversario del libro se publique una reedición, aquí en España también, no solo en Francia,
Y claro, porque ninguno de los datos o de las tesis del libro ha sido desmentido por otros estudios o críticas en estos 20 años. Y lo que yo haría con él es ampliar los dos epílogos y hacer algunas observaciones secundarias. O sea, creo que hoy, cuando intenta suprimirse la libertad intelectual y con ella otras libertades por medio de leyes delictivas, como las de memoria, que llaman además democrática para más INRI, ¿no?, pues los mitos de la guerra civil adquiere una relevancia mayor incluso que cuando fue publicado. Creo que es el mejor antídoto contra la ley de memoria que llaman democrática, ¿no? ¿Por qué cree que a los franceses les interesa tanto la guerra civil española? Y vamos, es que ha sido asombroso. O sea, un vídeo de más de 1 millón de visualizaciones. Se han vuelto locos los franceses con nuestra historia. De repente, ¿por qué cree que ha tenido tanto éxito? Bueno, es que la guerra civil no solo ha tenido importancia muy grande en España, ¿no? Ha sido el hecho más crucial yo creo que desde la invasión napoleónica, ¿no? Es que lo ha tenido también para toda Europa. O sea, en toda Europa, la guerra suscitó una impresión emotiva, ideológica y política fortísima, ¿no? Porque se estaba jugando muchísimo en España, estaban todas las tensiones que había en Europa, se concentraron aquí. Y es interesante ver cómo, casi todos la historiografía que se ha hecho desde entonces, la mayor parte, sobre todo por parte de la izquierda, pero también de parte de la derecha, pretende que el Frente Popular defendía la democracia y la libertad. Vamos a ver, el Frente Popular se componía de comunistas, de socialistas bolchevizados, de separatistas, que se basaban en un racismo extravagante, pero peligroso, incluía anarquistas e incluía a republicanos de izquierda, tipo Azaña, que eran golpistas. O sea, Azaña, cuando perdió las elecciones de noviembre del 33, pues intentó 3 golpes de Estado, nada menos, ¿no? Bueno, pues este era el Frente Popular. Pretender que este representaba la democracia es algo tan absurdo. O sea, ataca de tal manera el sentido común y la inteligencia que uno tiene que preguntarse cómo es posible que se haya mantenido y que lo mantengan estos críticos de mi libro, lo mantengan con matices, pero lo mantienen todos. Bueno, pues esto viene de la propaganda soviética. La Unión Soviética, una de las cosas que perseguía con la guerra de España era que las democracias y los fascistas y los países fascistas, pero los fascismos, pues que llegasen a las manos, para decir que se enfrentasen y llegasen en lo posible a la guerra. Y esto era una maniobra muy inteligente, porque para Stalin el gran peligro, Stalin daba por supuesto, igual que mucha gente, que estaba muy próxima a estallar una nueva guerra parecida a la Primera Guerra Mundial, una guerra que llamaba una guerra imperialista, ¿no? Y su estrategia fundamental era que esta guerra estallase por el oeste, entre las democracias y los fascismos, y no por el este, entre Alemania y la Unión Soviética. Esto en España fracasó, porque las democracias prefirieron desentenderse del Frente Popular, entre otras cosas porque entendían claramente que no era un régimen franquista, un régimen, democrático, y fracasó aquí en España. Pero precisamente a partir de ese fracaso, Stalin cambió de orientación y buscó el acuerdo con Hitler. Se produjo entonces algo que nadie esperaba, que era el pacto Ribbentrop-Molotov, pacto germano-soviético. Y esto fue lo que permitió que la guerra, la guerra europea y luego mundial, pues empezara por el oeste entre las democracias y los nazis, entre las democracias y Alemania. Francia e Inglaterra por un lado y Alemania por otro. Que era lo que perseguía ante todo Stalin, porque una guerra directa entre Alemania y la Unión Soviética habría podido ser desastrosa para la Unión Soviética. Este pacto, que parece un pacto contra la natura entre la Alemania y la Unión Soviética,
pues se debió simplemente al hecho de que ninguno de los dos estaba preparado para la guerra de uno contra otro. Ni la Unión Soviética estaba preparada para esa guerra, ni Hitler tampoco. Entonces, como los dos sabían que iban a enfrentarse finalmente, lo que quería Stalin era ganar tiempo y lo ganó. Y Hitler también quería ganar tiempo para prepararse para atacar a la Unión Soviética, porque toda la gran estrategia de Hitler era asegurarse lo que llamaba el espacio vital, invadiendo la Unión Soviética y sometiendo a su población a una condición de servidumbre. Esto era que querían colonizarlo en estas condiciones. Y todo esto lo sabían todos ellos. Entonces, ya digo, la guerra civil ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo después de Europa. Hubo otra cosa muy importante, y es que gracias a que ganaron los nacionales, España no entró en la Segunda Guerra Mundial. Si España llega a entrar en la Segunda Guerra Mundial, habría sido invadida inexorablemente por los alemanes. Se habría cortado el estrecho de Gibraltar y se habría fortificado el norte de Marruecos, o sea, la costa de marroquí. Con ello, habría recibido Inglaterra un golpe tan fuerte en 1940-41 que probablemente habría perdido la guerra, porque toda la estrategia de Churchill radicaba en atraer a USA, a Roosevelt, atraerlo al gran conflicto. Y precisamente hay Churchill estuvo durante un año y pico implorando constantemente a Roosevelt que entrara en la guerra de una vez, porque Inglaterra estaba al borde del colapso militar y del colapso financiero. Esto, por esas paradojas que existen, lo que salvó a Inglaterra no fue tanto la intervención de USA, que se produjo ya tardíamente, porque Roosevelt lo que quería era, Roosevelt evidentemente pensaba, si Inglaterra sigue recibiendo estos golpes y pierde la cosa, no vale la pena intervenir. Bueno, pues lo que salvó a Inglaterra fue la invasión de la Unión Soviética por Alemania. Esta invasión hizo que los alemanes desviaran su atención de la lucha con Inglaterra y además terminó ya en 1941 con una derrota, la derrota de la batalla de Moscú, que prácticamente fue la batalla decisiva de la guerra mundial, porque llevó al ejército alemán al borde del colapso. Todavía pudo rehacerse y el año siguiente emprender otra ofensiva que terminó Stalingrado, etc. Pero quiero decir, esto, si hubiera ganado el Frente Popular, España habría entrado en la Segunda Guerra Mundial necesariamente. Y esa entrada en la Segunda Guerra Mundial podía haber provocado la derrota de Inglaterra. O sea, España, la neutralidad española favoreció sobre todo a Inglaterra y a USA. No porque Franco tuviera simpatía por Inglaterra, no tenía ninguna razón para tener simpatía a Inglaterra, sino pues porque el interés español, lo vio claramente, era ese. Franco quería ante todo reconstruir el país después de la guerra civil, quería evitar en lo posible la guerra en Europa entre Francia, Alemania e Inglaterra, porque pensaba que de esa guerra los únicos que iban a sacar beneficio iban a ser la Unión Soviética, y porque para él la Unión Soviética era el enemigo principal. Entonces, esto fue lo que hizo que se mantuviera neutral. Y esto fue lo que hizo también que Inglaterra fuera la más beneficiada, cosa que ha pagado, como sabemos, o sea, de muy mala manera. Si España hubiera entrado en la guerra, ¿qué sería hoy España? Voy a reformular la pregunta. Si hubiera ganado el Frente Popular, cosa muy improbable porque eran multitud de facciones que se peleaban incluso entre ellos, pero vamos a suponer que hubieran ganado. ¿Qué sería hoy España? ¿Qué hubiera pasado? Hombre, primero, no era tan improbable que ganara, que no ganara la guerra. Dentro del Frente Popular, lo he examinado en por qué el Frente Popular perdió la guerra precisamente, ¿no? Un libro que salió el año pasado, creo. Pues dentro del Frente Popular había una serie de grupos que se llevaban mal entre ellos,
pero había también el Partido Comunista. Y el Partido Comunista era un partido muy serio porque disponía de algo que no tenían los demás. Disponía de una estrategia política y militar. Por eso la guerra duró 3 años, porque si fuera por los otros, la guerra se habría acabado en cuestión de 5 o 6 meses. Pero, ya digo, estaba el Partido Comunista, que tenía una estrategia dirigida, inspirada por Stalin, por la Unión Soviética, que desde luego era una estrategia inteligente, pero que le costó mucho dominar a sus socios, que eran unos socios muy cantamañanas y peligrosos por eso. La política del Partido Comunista fue doble. Por una parte, asegurar la lucha contra los nacionales y por otra, asegurar la disciplina dentro del Frente Popular, que le fue muy complicado. Además, ya digo, tuvo la ayuda soviética, que fue muy importante. O sea, cuando se dice que no podían ganar, sí podían ganar. En fin, a Franco le costó mucho vencer, no fue una cuestión, un paseo militar, ni mucho menos. Esto no hay que olvidarlo, porque se hacen análisis así un poco a la ligera sobre la guerra. Y como digo, la guerra tuvo una repercusión sobre toda Europa. Después ocurrió una cosa particular, y es que el régimen español quedó como una excepción después de la Segunda Guerra Mundial, quedó como una excepción en Europa. Quedó como una excepción que los otros no admitían. Pero claro, el hecho real es que el resto de Europa occidental se lo ha debido todo al ejército huseño e indirectamente al ejército soviético. Porque si no es por las victorias soviéticas, que algunas de ellas fueron sin apenas ayuda exterior de los anglosajones, si no es por las victorias del ejército soviético, el desembarco en Normandía nunca habría podido tener lugar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esos países lo deben todo a USA y luego a las finanzas con el Plan Marshall. España no debe nada a nadie. Su democracia ha venido de la propia evolución social y política del país, al final, no de los bombardeos norteamericanos e ingleses. Y esto es una ventaja moral y política enorme que tiene España gracias al franquismo. Y siempre ha suscitado una especie de aversión y de odio y también de envidia en Europa occidental. O sea que, como digo, la guerra civil tiene unas proyecciones que llegan hasta hoy mismo. Franco, en 1930, era partidario de una democratización en orden del país, vio cómo la República era un caos y luego el Frente Popular fue un régimen criminal que destruyó la República, el Frente Popular que la destruyó, y pensó que España no podía, tenía que reponerse en un periodo largo, que se calmase, que España primero se convirtiese en un país relativamente rico y que además se calmasen los odios sociales y los odios políticos. Y cuando muere Franco, esa situación estaba lograda en España. Era posible una democracia en orden, como él quería, que el antifranquismo ha estado tratando de echar a perder y en gran medida lo ha conseguido. Su penúltima hazaña han sido estas leyes que falsifican la historia, por una parte, y por otra, que intentan imponer a los españoles lo que deben creer. O sea, es algo asombroso que una patulea de políticos incultos, corruptos, la mayoría de ellos, se sientan con autoridad para decir a los españoles lo que deben creer sobre su historia. Eso es algo alucinante si uno lo piensa un poco. Bueno, pues en esas estamos actualmente. Insisto, el libro Los mitos de la guerra civil es el mejor antídoto contra las leyes de memoria. Yo espero que se vuelva a publicar y que pueda tener un efecto, cuanto más gente lo lea mejor. ¿Habrá una traducción en inglés? Pues ha sido imposible hasta ahora que se tradujera a ningún idioma europeo. Se tradujo una pequeña edición al polaco, pero allí tuvo poco interés. Pero a las lenguas importantes no se ha traducido. Se ha traducido ahora al francés, ha causado esta conmoción que todos intentan que no se repita bajo ningún concepto.
Pero al mismo tiempo ha abierto una brecha en el muro de silencio y creo que es posible que también pase al inglés, al alemán o al italiano, ¿no? Espero. Sin demasiada convicción, porque esta gente es verdaderamente fanática. Ellos me acusan de revisionista y es verdad, yo soy revisionista porque reviso todo lo que ellos han dicho y llego a ciertas conclusiones. Pero es que la revisión es un principio elemental de la investigación científica, histórica y cualquier otra. Y por eso soy revisionista. Y el revisionismo se opone precisamente al dogmatismo y al fanatismo, que es lo que ellos quieren imponer. Se torció el camino en España con la entrada de las bases norteamericanas. Fue un error de Franco el dejar entrar bases extranjeras dentro del territorio. No tuvo ninguna opción. ¿Cómo lo ve? No fue ningún error. Verdaderamente la tradición política más importante de España ha sido la neutralidad en las dos guerras, pero en la época, después, en los años 50, después de la Guerra Mundial, la única defensa real contra el expansionismo soviético era Estados Unidos, era USA. Y en aquel momento, en aquella situación, la neutralidad no tenía sentido. Entonces, cuando desapareció la Unión Soviética, es cuando dejó de tener sentido las bases. Y realmente el gran error ha sido seguir con ellas, empeorado todavía por la entrada en la OTAN o por la persistencia en la OTAN, ¿no? O sea, la OTAN tiene en conjunto es USA y secundariamente Inglaterra, más unos países satélites de todos ellos, ¿no? España no tiene por qué satelizarse a la OTAN. No tiene su ejército por qué andar metido en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, además, ¿no? No, pues eso, la situación en que estamos es esta, una situación de satelización militar y política y de colonización cultural, de todo lo cual casi nadie quiere hablar, pero es la realidad histórica y política de la actualidad. Ahora acabamos de ver a toda esta gente, esta, digamos, patulea en fin, o sea, de los grandes medios, los políticos, etcétera, con motivo de la muerte de la reina de Inglaterra, haciendo o sea, los ves y parece como si no fuera la reina de Inglaterra, sino la reina de España. O sea, esta chusma viene tratando el fallecimiento de Isabel II de Inglaterra como si fuera la reina de España, con Felipe VI como subordinado suyo. Pero era la reina, precisamente, de Gibraltar. O sea, la OTAN invade nuestro territorio en Gibraltar, aparte de las bases que nos hacen blanco de posibles misiles atómicos. Y además es amiga y aliada de Marruecos, que es el único enemigo real que tenemos y que amenaza Ceuta y Melilla. La OTAN no defiende Ceuta y Melilla porque considera que son ciudades que deben ser marroquíes. Y eso lo considera también el PSOE y el PP. No lo dicen abiertamente, ha empezado a decirlo la exministra Trujillo, pero es la verdad. Bueno, pues en la literatura inglesa es importante la figura del mayordomo orgulloso de su amo, a quien sirve con la máxima atención y con fidelidad perruna, ¿no? Bueno, pues la actual casta o chusma política española, que es inculta y corrupta, pues ha reducido a España al estado de país mayordomo o lacayo de Inglaterra. O sea, su patriotismo español es nulo, pero su patriotismo inglés, patriotismo subalterno inglés, pues es intenso, es casi apasionado. El propio Felipe VI preside un llamado Instituto Elcano, desde el que se quiere orientar la política exterior española según los criterios de Londres, o manda a su hija a educarse en Gales, o sea, en Inglaterra, de hecho, ¿no? Bueno, pues la reacción española a este fallecimiento, con días de luto, en fin, todo tipo de lamentaciones y tal, bueno, es una de esas anécdotas que se convierten en categorías. Es como la plaza dedicada en el centro de Madrid a Margaret Thatcher, que en Gibraltar precisamente, y probablemente en estado de embriaguez porque era alcohólica, pues soltó aquello de bombardeemos Madrid ante un incidente en la bahía.
Esto lo cuenta el que fue, en sus memorias, el que fue gobernador militar de Gibraltar por entonces. A Thatcher no puede hacerse ningún reproche. Ella expresaba al mismo tiempo su inglés y su desprecio un desprecio muy merecido por un país, España, cuyos gobiernos se declaran amigos y aliados de quienes invaden su territorio o amenazan con hacerlo. La cuestión es si sabremos los españoles librarnos de esta gente que ha satelizado cultural, política y militarmente a España y que amenaza la propia supervivencia del país, compinchada con los separatismos. En fin, esta es la situación que da un poco de náusea, sí, pero hay que recordarla. Porque una de las esperanzas de la derecha española, que no es fijo, que es Ayuso ha decretado 3 días de luto por la reina Isabel II. Ya ves, a nosotros y a los madrileños lo que le importará a la reina Isabel II, ¿no? Mire, Ayuso tiene cosas buenas y tiene verdades estupideces. Esa no es la única, ¿no? Pero claro, la verdad es que la derecha española, decía un catedrático, está condenada a vivir, a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, porque carece de conciencia histórica y carece de conciencia ideológica. O sea, cuando Aznar condenó el alzamiento del 18 de julio, pues estaba escupiendo sobre la tumba de sus propios padres y abuelos, que habían sido los que salvaron a España de la disgregación y de la sovietización. Y estaba escupiendo sobre la transición, sobre la monarquía y sobre la democracia, porque la democracia ha venido del franquismo y no podía venir de otro lado, porque la oposición al franquismo siempre fue muy antidemocrática, fue totalitaria, fue fundamentalmente comunista. Total. Bueno, ¿habría que sacar a los Borbones del trono de España para recuperar Gibraltar? Porque parece o da la sensación que están subordinados a la corona británica. En gran parte lo están, pero eso es un asunto completamente secundario. O sea, ¿quién iba a echar a los Borbones? Los Borbones pueden rectificar si hay una marea popular y algún partido que verdaderamente defienda los intereses de España. Eso hoy por hoy no hay. Vox lo es en parte, en buena parte es la única esperanza que yo veo por aquí, pero ¿quién iba a echar a los Borbones? O sea, los Borbones, si comparamos con los republicanos, pues son mucho mejores, a pesar de todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 experiencias de la República y vemos que los republicanos actuales siguen siendo tan chiflados, tan canallas y tan estúpidos como los de entonces. O sea, digo canalla estúpido porque Gregorio Marañón fue quien los definió perfectamente. La estupidez y la canallería. Y eso sigue, lo tenemos ahí de nuevo. Bueno, habla de Vox, que es la esperanza de España, pero Vox defiende la Constitución y defiende al jefe del Estado, quiere decir, defiende la monarquía borbónica. Entonces, no, pero es que todo eso es la herencia del franquismo y es lo que hay que defender. La Constitución es en gran parte chapucera y todo lo que quieras, pero es lo que hay ahora y ha sido aceptado por España. La primera Constitución que ha sido aceptada generalmente en referéndum, cosa que no fue la republicana, ¿no? Así que tenemos que atenernos a lo que hay y no pensar, ojalá fuera esto, teníamos que hacer lo otro, teníamos que hacer, pero no lo hacemos. Es imposible hacerlo. La monarquía viene de Franco. La democracia viene de Franco. La paz viene de Franco. La unidad de España vienen de Franco. Vox defiende la unidad de España y la democracia. Básicamente es eso. Lo puede hacer mejor o peor, pero en conjunto tiene todavía que avanzar bastante. Pero si defiende la unidad de España y la democracia, tiene que terminar defendiendo la legitimidad histórica del franquismo, porque lo que hizo el franquismo fue precisamente salvaguardar la unidad de España y finalmente crear las condiciones para una democracia ordenada, que era lo que quería Franco en 1930. Así que no hay que... O sea, el franquismo murió, y murió porque estaba en descomposición ya antes de la transición. El franquismo no era un régimen de partido único, no era un régimen falangista, ni carlista, ni monárquico, ni católico. Era sobre todo católico. Sobre todo católico. Y cuando el Vaticano II le niega esa condición, niega la confesionalidad política, el franquismo se queda en el aire y empieza la descomposición, porque en los últimos años del franquismo, o sea, todos esos partidos, que le llaman familias, pero eran partidos, ¿no?
carlista, el falangista, etcétera, andaban a la greña unos con otros, y no solo andaban a la greña, sino que cada uno de ellos tenía un sector antifranquista, directamente antifranquista, que se iba haciendo cada vez más grande. O sea que no había, la única solución era una transición que no repitiera la transición de la monarquía a la república en los años 30. Una transición que fuera ordenada. Lo fue en gran medida. España todavía no se ha disgregado, aunque corre gran peligro. España todavía no se ha sovietizado, aunque la democracia está, ya lo vemos en la Ley de Memoria Histórica y compañías, está siendo muy amenazada. Y bueno, en la medida en que Vox se oponga a todo eso, pues, en fin, es la única esperanza, porque fuera de eso yo veo a mucha gente medio loca que habla de cosas que tendrían que ser, pero que no son. ¿Cree que fue acertada la elección de Juan Carlos de Borbón como jefe del Estado, de la mano de Henry Kissinger? Porque Juan Carlos resultó un socialista. O sea, Franco no lo quería, ¿no? Pero Franco no podía... ¿a quién tenía? El único posible era Juan Carlos, que se había educado, él había procurado que se educase en España y que tuviese una educación adecuada, con una base histórica, etcétera. Lo que pasa es que el tío era un tarambana y eso nadie lo puede... Pero no había otro, ¿eh? Otro sería mucho más peligroso. Y además rompió con Don Juan. Fue una monarquía instaurada por Franco, no fue dinástica en ese sentido. La pena es que saliera un tarambana socialista en vez de lo que quería Franco, ¿no? Y eso son cosas que en la historia ocurren, que no se pueden prever y que nadie puede decir, bueno, fue un error, pues fue un error, depende, no había otra cosa, no había otra opción. Y quieras que no, la monarquía sigue siendo un elemento, aunque cada vez más débil, un elemento de, pues primero de continuidad histórica y segundo de cierta estabilidad. Está siendo socavado. Observe usted que un objetivo fundamental del doctor y de toda su pandilla es liquidar la monarquía. Están constantemente atacando por mil medios, ¿no? Y no hay que olvidar tampoco que lo que acabó con la monarquía en 1931 no fueron los opositores, no fueron los del Pacto de San Sebastián, no fueron los republicanos, socialistas y demás, fueron los monárquicos. Los monárquicos ganaron, primero, fue en unas elecciones municipales que habían ganado los monárquicos, pero que a la monarquía le importaba un carajo, por lo que se ve, sus propios votantes. Y entonces entregaron el poder, lo regalaron, cuando no tenían por qué. Cuando los propios republicanos pensaban que, bueno, esto lo cuenta Miguel Maura, que era de derechas y fue el que verdaderamente más hizo por traer la república, ¿no? Digo, bueno, salimos, dice, hemos tenido un buen resultado a pesar de todo en las municipales. Decía, si en las próximas elecciones generales esto sigue así, pues hasta es posible que pudiera llegar la república. Y Miguel Maura le dice, pero que estáis locos. Hemos ganado ya y tenemos que tomar el poder ya. Y lo tomaron. ¿Por qué? Porque la monarquía lo entregó. Oye, actualmente la monarquía está cometiendo errores serios, ¿no? Entre ellos su supeditación a Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en fin, perdona, pero es que yo ahora tengo que cenar. De acuerdo. Don Pío, pues muchas gracias por este rato, por esta media hora que hemos estado aquí hablando y un mensaje final, eso sí le pediría para las personas que lo van a ver. Bueno, el mensaje final es que es necesario combatir la ley de memoria llamada democrática, que un buen antídoto es este libro y que hay que organizarse y actuar. No basta con hablar. Pero para actuar y tal es necesario tener una conciencia clara de la situación política, de la situación histórica, etcétera. Porque muchas veces no existe esa conciencia, son todo palabrería, ¿no? Bien intencionada, pero palabrería, ¿no? Y eso es lo que yo diría a nuestros oyentes. Y que Vox, con sus defectos, pues es lo único que realmente cuenta hoy y que si no va en la mala dirección, que hay aspectos en los que puede ir en la mala dirección, si no va en la mala dirección, pues es la única salida que yo veo actualmente. Yo no estoy en Vox, ni pienso estar, por supuesto, pero trato de analizar las cosas de una manera realista, recordar lo que fue el franquismo, que muchos que se dicen franquistas no saben lo que fue,
y se hacen ideas completamente ilusorias. Y eso, es decir, que el problema actual se reduce a esto: reconocer la legitimidad histórica del franquismo o no reconocerla. Si no se reconoce esa legitimidad, no se reconoce la paz, no se reconoce la unidad nacional, no se reconoce la propia democracia, no se reconoce la monarquía, etc. Y si se reconoce, en cambio, la legitimidad histórica del franquismo, todo lo demás viene rodado. Porque todo eso, las únicas cosas buenas que tenemos hoy, se las debemos a Franco, en definitiva. Pues muchas gracias, don Pío. Le dejamos cenar y un abrazo. ¿De acuerdo? Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya lo habéis visto. Pío Moa. Pío Moa. Él, bueno, tiene sus esperanzas puestas en Vox. Ha dicho, desde luego, cosas muy, muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, de Juan Carlos de Borbón. No había otra cosa. No había otra cosa que le vamos a hacer. Bueno, está pegando su libro en Francia, pero no lo sabéis hasta qué punto, ¿eh? Los franceses están redescubriendo la guerra civil española, pero que hay un interés inusitado por la historia española, y todo provocado en parte, gran culpa, por Pío Moa, que están traduciendo su obra, y están cambiando las tornas. O sea, ya no se ve la República como los salvadores, sino como los provocadores realmente de la guerra y de una España que hubiera sido una España comunista, una España dictatorial. En eso le doy completamente la razón. Quiere decir, la alternativa a Franco era todo lo contrario a la libertad. Con Franco se ha podido tener el régimen del 78. Con los comunistas en la vida. Los comunistas ya lo sabéis. Pablo Iglesias, ¿en qué creen? No creen en la democracia, creen en la dictadura del proletariado, que es diferente. Creen en eso. Se revisten de demócratas, pero no lo son. No creen en ellos, ni en las instituciones, ni en nada. Solo creen en alcanzar el poder por el poder, y en mantenerse en él, nada más, porque eso es el comunismo, al fin y al cabo. Someter a gran parte de la población y el poder por el poder. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado esta entrevista con Pío Moa. Y esta es nuestra España, para esto hemos quedado. Y aquí que os lo seguiremos contando con más entrevistas que tenemos entre manos. Gracias y hasta la próxima.